Hola, hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de más pasos básicos de la vida cristiana. El tema del día de hoy va a ser tomando decisiones sabias. Principalmente porque hay muchas preguntas: ¿qué debo hacer? ¿Cuál camino tomar? ¿En qué debo de creer? ¿A cuál iglesia debo de asistir? En esta ocasión vamos a tocar principalmente ese tema de la decisión más sabia de a qué iglesia debo de asistir, que predique la verdad, ya que hacemos muchas veces estas preguntas porque en el mundo que vivimos está contradictorio y es muy confuso. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo podemos tomar decisiones sabias? Y todo eso es lo que vamos a ir desarrollando en este tema. Así es que coloquemos este tiempo en manos de Dios y que Él nos ayude a comprender este día. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos tantas gracias por darnos el privilegio de estar aquí un día más escuchando tu palabra. Ayúdanos a comprender qué nos quieras hablar en esta mañana. Ayúdanos a saber qué hacer, Señor bendito, qué decisiones tomar, todo conforme a tu preciosa voluntad, Señor bendito. Aparta de nosotros en este momento toda distracción, todo cansancio, todo malestar, cualquier cosa espiritual que se interponga entre tu palabra y nosotros, y podamos estar atentos y prestos a tu preciosa palabra, todo conforme a tu preciosa voluntad, y lo oramos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y amén. Así que estaremos desarrollando todo este tema de la forma de que vemos qué decisión sabia tomar. Es una decisión con sabiduría, no es tomar una decisión a la ligera, sino una decisión sabia. Y lo más maravilloso es que la Biblia nos señala el camino correcto. Este maravilloso libro es el que nos señala, nos da la guía para saber en qué camino andar. Lamentablemente, muchas personas solamente lo ven como un libro más. Muchas personas lo ven como un libro histórico que relata eventos, algo que aconteció, y sí, no, pues está la historia de Jesús, lo que vino a hacer, y hasta ahí. Se quedan como simple información, como un libro más. Pero lamentablemente no se dan cuenta que este libro no es cualquier libro. Este libro sobrepasa cualquier pensamiento, cualquier literatura, cualquier escritura de cualquier autor en el mundo entero. Cualquier tipo de volúmenes que se lleguen a generar, la Biblia lo sobrepasa sobre mucho, ya que abarca absolutamente todas las áreas de nuestras vidas. Abarca absolutamente todas las ciencias y las ramas que están en nuestros tiempos. La Biblia es un libro tan maravilloso y de tal forma que nos señala claramente el camino. La Biblia nos instruye y nos dice por qué camino andar. ¿Quién recuerda uno de los versículos que hemos estado estudiando de la forma para la Biblia? ¿Cómo podemos nosotros saber que la Biblia es un manual? No sé si alguien se recuerda el versículo. Toda la escritura está hecha para... Algo así, ahí va por ahí. ¿Pero qué verso es? Es Primera de Timoteo. Ya te estás acercando, se están acercando. Bueno, Segunda de Timoteo 3:16, exactamente. Ese es un versículo de tal forma que debemos de memorizarlo, debemos de entenderlo, debemos de creerlo, debemos de vivirlo sobre todo, porque ese es un versículo de tal forma que nos debe de caer a nosotros el 20 de ese versículo. Vamos a leerlo para no dejarlo qué versículo es. Segunda de Timoteo 3:16, acompáñeme a leerlo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16.
que nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahí realmente ese verso debemos de verlo, que es un wow, o sea, esta escritura nos sirve para todo. Esta escritura no solamente nos está diciendo los pasos, no solamente nos está diciendo hazle así, sino que va más allá, porque nos dice que es para corregir también. ¿Y por qué es muy importante esa palabra de corregirnos? ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de nosotros estamos errados en ciertos conocimientos, en ciertas decisiones, en ciertos caminos. Todos y cada uno de nosotros cometemos ese tipo de errores, pero lo maravilloso que está aquí escrito es que dice que corrige, que endereza. Eso es lo maravilloso que vamos a ver. ¿Y de dónde podemos sacar nosotros la sabiduría y la inteligencia para precisamente tomar las mejores decisiones? Y no solamente mejores decisiones, sino, como se dice, las sabias decisiones con sabiduría. No tanto sabiduría de nuestra propia autoría, sino la sabiduría que viene de parte de Dios, de parte del cielo. De hecho, inclusive está también escrito en el libro de Santiago que dice, el que necesite sabiduría, pídala a Dios, pídala a Él, el cual la da abundantemente y sin reproche. Él te lo brinda, Él te lo da, no te reprocha nada de que ya te estoy dando, ¿por qué no haces? Y esto, lo otro. Si lo pides con humildad, lo pides realmente porque necesitas tener sabiduría para edificación, por supuesto que nuestro Dios te va a brindar toda la sabiduría que necesites hacer para cada paso que des, cada decisión que tomes. Nuestro Dios nos la va a dar. Y Él es grande, bueno, poderoso, y Él creó todas las cosas en un mundo donde todos dicen tener la verdad. Lamentablemente estamos llenos donde todos dicen, esta iglesia tiene la verdad, esta iglesia tiene la sana doctrina, esta iglesia sí dice lo que es, esta iglesia no, esta iglesia, estamos llenos de iglesias por todos lados. Y lamentablemente todas, en su propio entendimiento, todas dicen que están bien, todas dicen que están correctas y todas dicen que las demás están equivocadas. ¿Qué tal doctrina? ¿Qué tal grupo? ¿Qué tal sociedad? ¿Qué tal congregación? Son las únicas que tienen. Y siempre empiezan a decir, es que ellos no porque hacen esto, ellos no porque creen esto, ellos no porque... Y empiezan a señalar a todos lados. ¿Y dónde se encuentra verdaderamente la verdad? ¿Dónde es donde se encuentra? Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 17, verso 17. Vamos a ver exactamente dónde se encuentra la sabiduría, la verdad. Juan, capítulo 17, verso 17. Es Jesús hablando. Y está hablando con su Padre. Es Jesús haciendo una oración en el contexto que, de hecho, inclusive iniciando el capítulo 17, si notan en sus Biblias, está el subtítulo, Jesús ora por sus discípulos. El mismo Maestro, aquí hay una instrucción de cómo Él estaba orando a su Padre Celestial. ¿Y qué dice claramente? Juan capítulo 17, verso 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está diciendo nuevamente que dice, santifícalos. ¿En qué? En tu verdad, no en la verdad del mundo, no en la verdad de las creencias, sino en la verdad de Dios. Y para que no quede nada al aire, ¿qué dice? Tu palabra es verdad. Ahí está diciendo claramente, tu palabra es verdad.
Porque ahí podemos encerrarnos, decir, ay, santifícalos en tu verdad. Ah, sí, la verdad, sí. La verdad nada más como que, lo que llegan a decir, mi verdad es que yo creo esto y tu verdad es lo que tú crees. Y empiezan a hacer la verdad relativa, de que cada quien tiene su verdad. Pero para no dejar cabos sueltos, aquí claramente está diciendo, santifícalos en tu verdad. Pueden decir, ay, nada más se santifica en la verdad de Dios, nada más en la verdad de Dios. Pero en contexto, ¿en qué es eso? Aquí claramente nos está diciendo, tu palabra, toda la palabra. Por eso vimos en el verso que leímos previamente que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿dónde está la verdad? En toda la palabra que es inspirada por Dios. Tu palabra es verdad. Entonces, ahí ya vemos en contexto que esa verdad abarca todo lo que dice la escritura, desde el primer capítulo del Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis. Toda la palabra es la verdad. Todo es un conjunto de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Solamente la verdad en Dios, solamente en Él. Nada más, no hay más verdades, no hay más situaciones. Ahora, hay muchas frases que llegan a decir, la Biblia contiene la verdad. Llegan a decir, la Biblia es la verdad. Lo llegan a decir como tipo de afirmaciones. Y son afirmaciones que llegan a decir las personas. Y vamos a ver exactamente en qué contexto realmente pueden llegar a decir ese tipo de cosas de la Biblia que contiene la verdad. Acompáñenme al verso de Juan, capítulo 14, verso 6. Juan, capítulo 14, verso 6. Vamos a ver cómo hay una declaración tan impresionante que nos dice este verso, también que es muy importante que se lo memoricen, que lo crean, que lo vivan, que lo experimenten. ¿Qué nos dice Juan capítulo 14, verso 6? Y son palabras del mismo Jesús que dice, yo soy el camino. Es una declaración absoluta en verdad, que Él está diciendo, yo soy el camino. Él no está diciendo cualquier cosa de puede ser, o una interrogante, o hay que buscar, no. Él mismo está declarando que Él es el camino. Y que dice, y la verdad. Él es la verdad absoluta. No es que Jesús tenga verdad o verdades, sino Él es la verdad pura. Él es la verdad. Y dice, y la vida. ¿Y cómo engloba todo esto? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él está diciendo tres cosas muy importantes y muy impactantes en esos momentos. ¿Y cómo lo encierra? Que dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir? Ahí está haciendo claramente la declaración que dice que Él es el camino. Él es el único medio por el cual llegan las personas al Padre. Y está diciendo nadie. La pregunta, la palabra claramente que dice nadie. Nadie en el absoluto puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús, si no es atravesando en la comunión, el conocimiento y creer en Jesús. Creer la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesús. Creer realmente eso. Y ese es el camino. Hemos visto tantas partes en el estudio que es un gran rompecabezas, de tal forma que vemos cómo en algunas escrituras, en algunos pasajes, en algunas cartas, en los evangelios, vemos cómo hay claramente todo enfocado a la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viendo una parte de rompecabezas, y ya cuando armamos todas las piezas, vemos el panorama completo, vemos realmente toda la figura que se llega a realizar en ese rompecabezas. Por eso es ir viendo
todas las partes, ir meditando la escritura, ir viendo, me acuerdo que en tal estudio vimos la parte de la cruz, cómo Dios tiene la gracia, la misericordia para perdonar nuestros pecados, a pesar de lo que hacen las personas. Realmente, ¿cuál es la clave? Meditar en eso. ¿Qué es la clave? ¿Por qué Jesús a unos sí los perdonó, a unos sí les dijo esto y a otros prácticamente así como que están lejos del reino de los cielos? Que inclusive está la frase que le dice, es más fácil que un pobre entre al reino de los cielos que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ponen su confianza en las riquezas. Cuando lo querían seguir, muchas veces muchos, te quiero seguir, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Y muchos se apartaron, ¿por qué? Porque no quieren tomar su cruz y seguirle a Dios. Y así vemos en contexto todas las partes del rompecabezas. ¿Cuál es la esencia? Creerle en espíritu y en verdad y accionar y seguirlo. Hacer caso a lo que nos dice la palabra de Dios. Otro verso que nos dice acerca de las palabras de Dios, de la verdad. Acompáñenme al libro de los Salmos, capítulo 119, que es un salmo muy largo. Salmo capítulo 119, verso 160. Acompáñame a ver esa parte, otra de las cosas que estamos viendo de la verdad. ¿Qué dice? Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Y qué dice claramente? La suma de tu palabra es verdad. La suma. ¿Qué quiere decir la suma de tu palabra? Quiere decir que cada uno de los libros aporta información de tal forma que todo el conjunto de libros es la verdad absoluta. No es una verdad relativa, es una verdad absoluta, es lo que es. No hay que buscarle otra interpretación, no hay que añadirle cosas a la escritura, no hay que agregarle, yo creo que esto, yo creo que interpreta esto, es que vi este simbolismo y yo creo que va a pasar esto. Recordemos muchos de los eventos, como en muchas ocasiones, cada que se viene una fecha importante, están en los medios de comunicación y en las redes sociales que ya se va a acabar el mundo, que porque la Biblia dice tal cosa y dice esto y que significa esto, porque ahí dice la Biblia que va a pasar así, va a pasar esto, el otro, y empiezan a decir que va a pasar eventos apocalípticos porque la Biblia lo dice. Y ahí vemos claramente cómo es la interpretación mala de las personas que creen que dice, es que aquí el pasaje está claramente que ahí va a acabar con esto y va a pasar tal acontecimiento. ¿Por qué? Porque está el simbolismo y esto representa tal, y es que la bandera de tal país tiene el mismo símbolo que dice en Apocalipsis, tiene el símbolo en su bandera y está el juicio sobre Dios con ellos y no sé qué, y está tal, y ya está, inclusive ya hasta derramaron todas las trompetas, derramaron todas las copas, ya hicieron todo, que ya supuestamente están en tal situación. Hay tanta desinformación. ¿Por qué? Porque quieren interpretar la Biblia podríamos decir, la suma de las palabras de las personas hacen la mala interpretación de la Biblia. Por eso aquí estamos viendo claramente la suma de tu palabra. Ahí está la clave en la palabra tú. Dice la suma de tu palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Y nos volvemos a regresar al verso que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí es como vamos viendo las partes del rompecabezas. Entonces, toda la suma de la palabra es la verdad, y toda la escritura es inspirada por Dios, y todo es el contexto de la verdad, de lo que dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así vamos encontrando varios versos que afirman, y todo va en contexto de qué es la verdad. Y así vamos a encontrar muchos pasajes a lo largo de toda la Biblia.
Y solamente estamos viendo unas pequeñas partes de esto. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos de estudiar la Escritura, porque si estamos viendo que aquí dice claramente qué debemos de hacer, cómo debemos de hacer, cómo dirigirnos, cómo avanzar, aquí nos está diciendo claramente todas las cosas. Aquí nos está llevando paso por paso, de la A a la Z, de los números desde el 0, 1, 2, 3, 4, nos está llevando paso por paso. Lamentablemente hay muchas personas que no se dan cuenta que esto es un tesoro maravilloso, que esto es algo que transforma las vidas. Cuando deciden avanzar y creer en Dios, hay una transformación en las vidas, hay un cambio verdadero en las vidas, hay una corrección, como lo leímos en ese versículo. Sirve para corregir, sirve para instruir, sirve para todo esto la palabra de Dios. Ahí mismo que estamos ahorita en los Salmos, vamos más adelantito al verso 98, igual Salmo 119, verso 98. Salmo 119, verso 98. ¿Qué dice claramente? Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Ahí vemos una parte de afirmación de que está hablando en contexto de que Dios lo ha hecho sabio, le ha pedido sabiduría, como es el tema del día de hoy, tomando decisiones sabias. Ahí claramente está diciendo, me has hecho más sabio. ¿Quién está haciendo la sabiduría? Dios. Ahí está diciendo, ¿quién es el que está siendo sabio? No es como la interpretación de muchos que llegan a decir, es que esfuérzate, ya haz esto, ya aquello, y lee este libro, y tal, y empieza a hacer con el poder del hombre, obtener la sabiduría del hombre. Pero aquí está diciendo en contexto, ¿quién es el que ha hecho sabia a la persona? Dios, porque ahí está declarando en este salmo, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Por qué? Porque acuérdense que estábamos rodeados de muchos enemigos. Estábamos rodeados de influencias espirituales de tal forma que nos atacan para desviarnos del camino. Pero aquí que dice, me has hecho más sabio para saber y detectar de dónde provienen los ataques, para poder tomar decisiones sabias, no en la carne, sino en Dios. Ahora ahí mismo, igual, Salmo 119, ahora vamos al verso 130. ¿Qué nos dice el verso 130? Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Qué dice? La exposición de tus palabras. En contexto, ¿qué es esto? Cuando te colocas a leer la palabra de Dios, cuando te colocas a estudiar lo que dice la Biblia, te estás exponiendo a la palabra. Y cuando te expones a la palabra, ¿qué dice? Alumbra, te da inteligencia, te da sabiduría, te da ideas. Porque cuando aquí se ve alumbra, es como cuando te ven, ay, se prende el foquito de tu mente, ya tengo una idea, ya sé qué hacer, ya sé cómo dirigir, ya sé qué decisión tomar, ya sé qué hacer. Pero ¿de dónde? Exponiéndote a tu palabra, a la palabra de Dios. ¿Y qué dice claramente? Dice, hace entender a los simples. Con este verso es que está cerrando realmente que no necesitas ser un teólogo en la Biblia para que Dios te haga entender su palabra. Dios mismo te va a ir guiando en lo que quiera que vayas progresando. Dios no te va a decir, si tú estás empezando con la Biblia, que llegas a pensar o a escuchar, es que está llena de confusiones, es que está llena de contradicciones, es que hay mucho simbolismo, es que hay tantas cosas
que revueltas y cosas que no se entienden y todo, y te llenan de dudas, pero realmente si tú buscas a Dios en espíritu y en verdad, Él mismo te va a ir guiando. Él no te va a empezar a dar iluminación del libro del Apocalipsis sin antes comprender la esencia de los evangelios, sin antes comprender la obra que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. No te va a dar ese entendimiento ni te va a iluminar en esa parte. Así es que no debes de preocuparte que si está llena de simbolismos, si está llena de contradicciones, ¿qué es lo que dicen las personas? ¿Por qué? Porque el mismo Señor te va a ir guiando poco a poco y vas a ir aprendiendo. Y como lo estamos viendo, conforme a su palabra, conforme a su interpretación, no nuestra interpretación. La misma Biblia se interpreta a sí misma. No hay que interpretarla a nosotros. Es que este pasaje podría decir esto, o esto aplica en esto. Hay que reforzarlo con otros pasajes que te dejen más claro el significado de ese pasaje. Porque muchos pasajes se soportan. Hay un diagrama en internet que hay una armonía impresionante y hay muchísimas conexiones de la Biblia, una armonía impresionante de las relaciones entre versículos de uno a otro, inclusive con muchos años de separación, y prácticamente es como si fuera el mismo autor que está escribiendo exactamente las mismas referencias. Pero ¿por qué se ve así que es el mismo? ¿Por qué? Porque lo vimos en el verso. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso es como si lo hubiera escrito la misma persona, a pesar que tienen separaciones de muchos años de antigüedad, separaciones de inclusive de culturas diferentes, de lugares físicos, geográficos totalmente distantes, donde las personas ni siquiera se llegaron a conocer a sí mismas. Porque inclusive hasta unas personas ya habían partido y otras personas apenas estaban escribiendo esas partes. Y sin en cambio tiene una armonía impresionante. De tal forma que aquí estamos viendo que la palabra de Dios es tan poderosa, tiene un poder tan impresionante, que es cuestión de que nosotros queramos echar mano de ese poder. ¿Por qué? Porque ahí está disponible al alcance de todas las personas. Está al alcance. ¿Y cómo podemos tener este alcance? Con un espíritu de humildad. De decir, Dios, ¿qué me quieres enseñar? Dios, ¿qué quieres que yo haga? Dios, ¿qué quieres que yo corrija? Es con esa actitud de humildad para comprender la Escritura y ver lo que nos está diciendo esta parte. También si realizamos una reflexión de que se llamó enciende tu lámpara, porque estamos viendo claramente que la Biblia es una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así lo dice la palabra de Dios. Y vimos en esa reflexión, rápidamente se los comento, esa reflexión, lo vimos, esta es la lámpara. Pero si la lámpara la tienes cerrada, la lámpara la tienes apagada, no te va a servir para alumbrar absolutamente nada. Te vas a tropezar. Tienes que encender la lámpara. Tienes que encenderla. ¿Cómo la vas a encender? Abriéndola y leyéndola. Esa es la forma que vas a encender tu lámpara. No solo es tener la lámpara, porque muchos tienen cientos de Biblias, muchos tienen todo y nada más agarran, la abren, la ponen en su puerta y ya con eso sienten que están protegidos. Ponla, e inclusive hasta llegan a decir, pon tu Biblia y la abres en el Salmo 91 y la pones en tu puerta, y a tus hijos ponle la Biblia en la cama en el Salmo 23 para que los proteja Dios y todo. Y ahí está nada más la lámpara apagada. La Biblia tiene bastante poder porque es la palabra de Dios, pero si nada más está como otro objeto en tu casa, no sirve absolutamente para nada. De nada va a servir que tengas la Biblia abierta en la puerta de tu casa en el Salmo 91 si no comprendes qué dice el Salmo 91, si no lo vives, si no lo crees, si no tienes una comunión con Dios, de nada sirve. Si no ves la instrucción que tienes que ver con tus hijos
para guiarlos en el camino correcto, al conocimiento de Dios. De nada sirve que le pongas la Biblia en su cama o sus pergaminos del Salmo 23 para que tus hijos estén protegidos. Eso no sirve si no se entiende. Si no se entiende, no sirve de nada tener tantas cosas. Si no lo ves a los ojos de la palabra de Dios, a lo que Dios quiere. Ahora, acompáñeme a ver otro pasaje muy importante. Acompáñeme a Mateo, capítulo 7, verso 24 al 27. Mateo 7, verso 24 al 27. Es una historia muy importante que debemos de reflexionarlo, porque así nos pasa en toda nuestra vida. ¿Qué dice? Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. ¿Qué dice? Cualquier persona al alcance de todos, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, subrayen eso, y las hace. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí estamos viendo esta parte que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que nos va a comparar. ¿Qué debemos de ser nosotros? Ser personas prudentes. ¿En qué? En tener la prudencia de hacerle caso a la palabra de Dios. Ver lo que dice la palabra de Dios, y aquí que dice, y las hace. Tomar acción. No solo que se quede como conocimiento. Qué bonito está la palabra de Dios y esto, lo otro. Es ponerlo por obra, hacer lo que nos dice la palabra de Dios. Todas las instrucciones que nos indica es realizarlo, es llevarlo a cabo. ¿Para qué? Para que entonces se construya sobre la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es Jesucristo. Él es la roca principal. Es la piedra angular. Y en varios versos estamos viendo también cómo hace la referencia que Jesús es la roca. Inclusive hasta como dice que desecharon la piedra del ángulo. Los escribas y fariseos desecharon todo lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. La piedra del ángulo fue la que desecharon los edificadores. Y así vemos en referencia a varias partes. Pero ¿qué quiere decir esta parte en específico? Debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, claramente dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon. Está diciendo 4 cosas ahí la palabra de Dios. Quiere decir que el que te acerques a Dios, el que busque su palabra y su dirección, no vas a quedar exento de problemas o situaciones. Quiere decir que ya sea que lo busques a Dios o no lo busques, van a llegar ese tipo de problemas. Por eso está diciendo claramente, lluvia, vientos y golpearon. O sea, quiere decir que vas a tener cierto tipo de problemas. Y que golpearon contra aquella casa, contra lo que estás edificando. ¿Qué quiere decir con esto? Que puedes tener problemas en tu trabajo, puedes tener problemas con tu familia, puedes tener problemas con tu salud, puedes tener problemas financieros. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos de una u otra forma a estar en esa situación. Claramente lo vimos en el ejemplo de la pandemia. Muchos tenían su confianza y su seguridad en su trabajo
vino y golpeó la pandemia. ¿Y qué pasó? Muchas personas se desequilibraron totalmente en la pandemia. ¿Por qué? Porque su confianza estaba fundada sobre la arena, no sobre la roca que es Cristo. Y vinieron los problemas, vinieron las situaciones, vinieron las enfermedades, porque muchos perdieron su trabajo. Otros que estaban fundados sobre la roca, otros que supieron qué hacer y confiar en Dios, en la provisión de Dios, encontraron nuevas fuentes de ingresos, nuevos trabajos que los sacaron adelante. Otras personas, aparte de perder su trabajo, llegaron a caer en enfermedad grave y tuvieron que ver la forma de cómo solventar ese tipo de gastos, sin ingresos, sin poder salir, comercios cerrados, etcétera, etcétera. Estaban haciendo un caos en ese momento. Y ahí realmente se vio la mayoría de las personas dónde estaba fundada, si sobre la arena o sobre la roca, sus creencias, sus pensamientos. Ahí quiere decir claramente que debemos de fundarnos sobre la roca que es Jesucristo. ¿Por qué estamos viendo de tomar decisiones sabias? Si comienzas a ver qué es lo que quiere Dios con tu vida y qué es lo que quieres hacer, así venga otra pandemia, así caiga el petróleo, así haya una guerra o algo así, vas a saber qué decisión tomar. ¿Por qué? Porque el Señor te va a ir guiando. No quiere decir que te exima de problemas, van a llegar, pero va a ser la diferencia cómo los vas a enfrentar los problemas. Porque dice, permaneció firme la que fue fundada sobre la roca. O sea, sí te golpearon, pero no te caíste, permaneciste firme. Que si lo fundas sobre la arena, y es grande la destrucción, dice, fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque empiezas en estrés, en tomar malas decisiones, empiezas a dañar tu salud, te empieza a ir mal, dices, todo está de cabeza, me va mal y me va mal y me va mal y nomás no puedo, y empiezas a hacer un caos. Empiezas a tener problemas con tu familia, problemas en tu trabajo, problemas en el salud, problemas en todos lados. Y llegan a decir la clásica frase, ¿por qué Dios, si te estoy buscando, por qué me va tan mal? Pues porque no lo estás buscando en serio y de verdad. ¿Por qué? Porque te estás yendo como un tobogán, de tal forma que creías que lo estabas buscando, pero realmente lo estabas buscando de forma religiosa, cumpliendo, ya hice esto, ya oré, ya leí la Biblia, ya fui a un estudio, ya cumplí mi palomita, se escuchó bien bonito y se acabó. No es solo religiosidad, es tener una relación viva con aquella persona que dio su vida por ti. Es una relación viva con alguien que pagó un precio tan alto, y es una relación por agradecimiento, por conocer a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue la diferencia entre los que construyeron entre la arena y la roca? Fueron todos aquellos que vieron la palabra de Dios. Ahora, no sé si recuerdan otro verso que también es muy importante de que nos memoricemos. ¿Quién me puede decir otro verso aparte del de 2 de Timoteo 3:16? Otro verso que va muy correlacionado con ese verso, que inclusive está con miles de años de separación. Ya le estoy dando muchas pistas. Exactamente, Josué 1:8. ¿Qué nos dice Josué 1:8? Meditarás en este libro de la ley para que guardes y hagas, para que escuches y enciendas tu lámpara y la pongas en práctica, para que hagas todo conforme a lo que está escrito en la verdad, en la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Y entonces la consecuencia de que hagas conforme a lo que dice la Biblia, ¿qué dice la consecuencia? Para bien. Entonces vas a prosperar y todo te saldrá bien.
Ahí es lo que vemos en contexto de ese verso. Si los vamos uniendo, ahí vamos a ver que vas a estar edificando tu vida sobre la roca. Vas a edificar, ¿por qué? Porque vas a meditar y vas a saber qué hacer cuando vengan los problemas. Vas a saber qué hacer con tu familia, vas a saber qué hacer con tus hijos, vas a saber qué hacer con tu pareja, vas a saber qué hacer en el trabajo, vas a saber qué hacer con tu salud, vas a saber qué hacer las cosas. Y no es por arte de magia, sino Dios te va a dar el entendimiento y la sabiduría. Va a parecer como si tuvieras voy a hacer esto, voy a mover aquello, voy a ir a tal lugar, voy a encontrar esto o aquello. Van a ser ideas que te las va a ir proporcionando nuestro Padre Celestial. Y te va a ir guiando para que avances y prosperes, porque lo dice como promesa. Vas a prosperar y todo te saldrá bien, porque lo estás haciendo conforme a la voluntad de Dios. Ahora acompáñeme adelantito al libro de Juan, al capítulo 7, verso 17. Juan, capítulo 7, verso 17. Que nos dice lo siguiente, Juan capítulo 7, verso 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí hay algo muy importante que dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Si quieres realmente hacer la voluntad de Dios y ya estás guardando la palabra, ya la estás meditando, ya la estás estudiando, ya la estás analizando para cambiar tu vida y avanzar, ahí está diciendo claramente, conocerás si la doctrina es de Dios. ¿Por qué? Porque ya vas a saber lo que dice la palabra de Dios, ya vas a saber la escritura. Dice, o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí vamos a ver un contexto bien en claro de la parte de que nos está diciendo que hay maestros falsos. Hay maestros falsos. Y aquí está diciendo claramente si vas a conocer quién es un verdadero maestro y quién es un falso maestro. Y aquí está diciendo claramente el que hace la voluntad de Dios. No es suficiente solo tener conocimientos bíblicos, hay que estar dispuestos a obedecer lo que Dios nos manda. Hay que obedecer lo que Dios nos manda. Y podemos ver claramente en no caer en engaños, como quien dice aquí en México, para que no te chamaqueen, para que no te den gato por liebre, para que no te vean la cara. Realmente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es ver la Biblia para que no nos vean la cara, no nos chamaquien, no nos den gato por liebre, no creamos todo lo que nos dicen. También lo vimos claramente en un estudio que se llamó La Guerra Espiritual, fue la parte 3. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos maestros, muchas falsas doctrinas y muchas falsas enseñanzas. Ese estudio estuvo específicamente hablando en contexto de los falsos maestros y cómo poder identificarlos. Acompáñenme ahora al libro de Mateo, en el capítulo 7, verso 15. Mateo, capítulo 7, verso 15, que nos dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahí claramente nos está diciendo que hay lobos rapaces disfrazados de ovejas, que quiere decir que hay ministros, hay maestros, hay pseudo pastores, porque no son pastores, son pseudo pastores que quieren aparentar ser pastores, pero son lobos disfrazados de ovejas. Son lobos que enseñan falsas doctrinas, que enseñan cosas que no debe de ser.
que enseñan puro emocionalismo, pura manipulación, puro chantaje, puro humanismo, todo lo que las personas quieren escuchar. Y hay cientos de iglesias llenas de bastantes personas que están aplaudiendo una bola de herejías, que están aplaudiendo cosas que no tendrían que estar viendo. ¿Por qué? Porque técnicamente son personas que se la están chamaqueando. Muchas personas a lo mejor que están iniciando están sinceramente equivocadas porque no han profundizado en la palabra de Dios. Pero hay tantas personas que todo lo que llegan a decir, esas personas que están delante, puestas sobre un púlpito, le creen. Y todos, sí, aleluya, gloria a Dios y esto, lo otro. ¿Por qué? Porque lee la Biblia. Da sus mensajes motivacionales, sus historias impresionantes, con una embarrada de la Biblia. Y todos, aleluya, gloria a Dios y esto, lo otro. Salen bien motivados, pero si hacen un verdadero análisis de su vida, en 2-3 semanas sigue estando su vida exactamente igual, sigue estando siendo un caos su vida, siguen teniendo los mismos problemas, no avanzan, no prosperan, no nada. ¿Por qué? Porque solo se motivan en los mensajes. Nosotros debemos de ser como un ejemplo, como los cajeros, los que reciben el dinero en los bancos, los que están en ventanilla. ¿Qué pasa con ellos? Por más nosotros que estemos del otro lado, no vamos a saber ellos cómo identifican los billetes falsos. ¿Por qué? Porque ellos no van a decir, vamos a investigar cómo hacen el billete falso, que si le ponen esto y el otro, para saber cuál billete es falso, porque hay cientos y cientos de billetes falsos. Ellos no se van a poner a la tarea a identificar cada billete falso. Ellos lo que se dan a la tarea es ver cuál y qué características tiene el billete verdadero. Y el billete verdadero, sabiendo exactamente cuál es el billete verdadero, cualquier persona que llegue a la ventanilla, por más billetes falsos que lleve de distintas partes, de distintas regiones o lo que sea, el que está en la ventanilla le va a decir, este es falso. ¿Por qué? Porque sabe cuál es el verdadero. Y así nosotros tenemos que estar en nuestra vida cristiana, debemos de saber cuál es el verdadero evangelio, cuál es la verdadera sana doctrina, qué es lo que realmente nos está diciendo nuestro Dios. ¿Para qué? Para que cualquier pseudopastor que esté enfrente, que nos quiera decir cualquier cosa para chantajear, para manipular o para hacer un circo, nosotros sepamos discernir exactamente qué es lo que está haciendo esa persona. Nosotros debemos de darnos a la tarea de conocer la verdad, de conocer la palabra de Dios, la verdad. Nosotros debemos de hacer eso. ¿Para qué? Para que cuando nos llegue a hablar cualquier persona de la verdad, aparentemente, nosotros filtremos y sepamos, si estás hablando de la verdad, de lo que está aquí escrito, no de lo que tú quieres o de lo que tú sientas o lo que quieras manipular. Nosotros debemos de filtrar eso y ya decir, me quieres chamaquear, pero ¿qué crees? Yo conozco la verdad. Yo sé qué es lo que dice nuestro Dios. ¿Y qué es discernir la verdad? Es distinguir una cosa de la otra. En pocas palabras, distinguir lo verdadero de lo falso. Así que nosotros tenemos la tarea muy importante de discernir la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos conocer a esos falsos maestros? La misma Biblia nos dice claramente, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir? Que así como se comporta en el púlpito, debe de ser su vida abajo del púlpito. Debe de ser humilde en todos los aspectos, porque hay personas que suben al púlpito, sí, hermanos, los amo, los quiero, y gloria a Dios, aleluya, y cuando bajan con sus guaruras, y van así, casi como que no me toques, no esto, lo otro, o cita, o tienes tu pase VIP, entonces sí habla conmigo, ¿no? Y se creen unos seres superiores.
Está ese tipo de personas que casi, no, solamente mi círculo puede tener acceso a mí. O el otro extremo, las otras personas que, sí, gloria a Dios, aleluya, y bajan del púlpito y bésame la mano, casi, híncate ante mí porque yo tengo la verdad y yo soy un ser supremo, yo soy un representante de Jesucristo. Casi es como si estuvieras besándolo a Él y veme y aleluya y gloria a Dios. Y hay tantos falsos maestros. ¿Por qué? Porque realmente si conocemos la Escritura, para nada tiene que hacer ese tipo de maestros de creerse ser superiores. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice, siervos inútiles somos. Lo que debíamos hacer, eso estamos haciendo. No somos más que nadie por el hecho de conocer más la palabra de Dios. Al contrario, todas esas personas deberían demostrar más humildad, porque si es que están viendo la palabra de Dios, es más humildad. ¿Por qué? Porque acaso todas esas personas que casi quieren que se les hinquen los congregantes, ¿acaso no han leído que el mismo Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, le lavó los pies a sus discípulos. ¿Cómo creen que ellos pueden ser un ser superior? ¿Cómo creen que pueden ser más que nuestro Señor Jesucristo? Solo porque llenan auditorios y cientos de congregantes y todos gritando y gloria a Dios y aleluya. Porque no porque sean populares quiere decir que sean buenos maestros o que sí estén diciendo la palabra de Dios. Muchos llenan auditorios. ¿Por qué? Porque comprendieron que a las personas solamente les gusta escuchar lo que quieren escuchar. Y no los confrontan con el pecado, con lo que quieren hacer, no para cargar culpa. ¿Por qué? Porque a la hora de que se confronta el pecado, también está la gracia y la misericordia de Dios. Es hablar de todo en contexto. Pero si todo el tiempo están hablando de que tú puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya, gloria a Dios, y nada te va a pasar porque eres su hijo y todo, puedes vivir la vida loca, no hay problema. ¿Por qué? Porque tú ya lo aceptaste como tu Señor y Salvador, y se van a los extremos, ya lo aceptaste, ya tienes la vida eterna, pase lo que pase, ya vive tu vida como la quieras vivir. Y llenan los auditorios con ese tipo de mensajes nada más. Puro mensaje motivacional. O los otros auditorios que ya lo vimos en la guerra espiritual, cómo hacen un circo. ¿Para qué? Para que las personas vayan y estén en la congregación. Que vamos a hacer eventos de sanidad y todo ese rollo, y agarran y van todas las personas porque quieren ser sanas y van y todo ese rollo. Y aquí está la persona, el ministro que tiene poder y el don de sanidad, y los toca y se caen al suelo y ya los sanan. Ya me sané, ya esto, el otro. Claro, Dios sigue haciendo milagros auténticos. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y mañana. Dios es el alfa y el omega. Pero la pregunta sería, ¿por qué si ese ministro que dice que tiene el don de sanación y solamente su congregación sana? Yo quisiera que uno de esos ministros fuera uno de los hospitales. De todas las personas que están en los hospitales, que sanara por lo menos a uno. ¿Por qué no va ahí? ¿Por qué no hace su congreso y su evento en un hospital? Con enfermos de verdad, por así decirlo, de los que están ahí que llevan semanas. Porque muchos de esos auditorios llenos, que dicen, ay, sí se sanó, y todos, ay, sí ya caminó, ya se levantó, y todos, wow, gloria a Dios, aleluya, y hacen un verdadero circo. ¿Y acaso nosotros, o las personas que están ahí alrededor, saben y conocen a esa persona que aparentemente estaba enferma? Y todos, no, sí, ya se levantó porque venía enferma y ya esto, lo otro. Y todos, aplaude y aplaude. Vayan a un hospital. Yo en todo el tiempo que he llevado, que paso por los hospitales, que he ido también a los hospitales, nunca he visto a uno de esos ministros que vaya a hacer una sanidad en un hospital.
Nunca los he visto. De esos que tienen sus congregaciones de cientos de miles de personas. O que van a los estadios y el evento masivo y que no sé qué tanto y ¡boom! Vayan a un evento masivo. En los hospitales grandes de aquí de México. Ni modo que de esos cientos de personas no haya uno que lo vaya a sanar. O su poder solamente se limita a la congregación. Si tienes el don de sanación, ¿acaso se limita a tu auditorio? Se supone que si lo tienes, vas y sanas en donde se te presente. Cuando Jesús sanaba y los discípulos sanaban, no los sanaba de que, vamos a Judea, vamos a Jerusalén, y allá entonces vienen todos y sanan. Donde quiera que iban, dice, sanaban a los enfermos. No solamente en unos lugares específicos. Y no cobraban, porque esos eventos, inclusive hasta hay unos que cobran. Inclusive vemos cómo dice la palabra de Dios cuando van y se encuentran al paralítico, que le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo en nombre de Jesús, levántate y anda. Y se levantó y andó y fue y adoró a Dios. Y no le cobró ni un peso. Dicen, en cambio, todos estos eventos, y vengan al Congreso, y esto, lo otro, y ya hasta el descaro de poner sus pases VIP para que se sienten adelante y puedan tener acceso para que platiquen con el pseudopastor, con el pseudoprofeta, con sus pases VIP. Vean hasta dónde ha llegado toda esta depravación de las iglesias. Y por eso es que hay muchos predicadores que usan mal la palabra. Muchos, lamentablemente. Y por eso debemos de esforzarnos en conocer la palabra de Dios. Debemos de hacer un esfuerzo grande para ver la palabra de Dios. Ahora vamos a ver rápidamente. Vamos a ver unas partes para decir sí o no, para escoger una iglesia que predica la verdad. Yo no estoy diciendo que todas las iglesias son malas, porque hay iglesias que son buenas. Hay iglesias que son buenas, que tienen sus detalles, sus errores y sus defectos. Pero mientras prediquen a Dios, ahí es correcto. Pero si hay ciertas distorsiones, hay que salir de esas iglesias. ¿Por qué? Porque poco a poco te están instruyendo de mala forma, de tal forma que también vas a tomar malas decisiones. Y vamos a hacer estas preguntas para evaluar una iglesia, para ver si están compartiendo sana doctrina o no. La primera pregunta es, ¿los mensajes exponen la Biblia en forma ordenada y clara? Por más que expongan la palabra, por más que sea el tema, debes de quedarte claro realmente cuál es el objetivo que quieren transmitir. ¿Cuál es el objetivo verdadero que quieren ver? Si el objetivo verdadero es darle la gloria a Dios, es obedecerle a Dios, es ver lo que dice Dios, es esa parte, los mensajes que se exponen de forma ordenada, que no van brincando de que esto, lo otro, y mezclan tantas cosas y para que se escuchen muy religiosos, que meten pasajes de todos los pasajes, y hay veces que ni siquiera tiene relación un pasaje con el otro. Tiene que ser ordenado, que todo sea en base al mismo tema, todo sea ordenado. En este caso, ¿cuál es el tema? De que conozcamos nosotros la verdad para poder tomar decisiones sabias, que nos guía la instrucción de la palabra de Dios. Ahorita esto que estamos desarrollando, vamos viendo esta parte así de cómo ir hilando los versículos, y vimos Timoteo y Josué que están separados totalmente, pero tienen una correlación impresionante. Es ordenado y claro. La siguiente pregunta: ¿los líderes son hombres de fe? ¿Muestran el fruto del Espíritu? Lo que comentábamos hace unos momentos,
cómo son arriba del púlpito y abajo del púlpito. ¿Es coherente su vida? Después de 3 meses que los conoces, ¿siguen siendo la misma persona? ¿Siguen tratándote igual? ¿Siguen haciendo las cosas como van? Es más, inclusive, hasta no tanto que te traten igual, sino que avancen y tengan más comunicación contigo en forma humilde. Es ver esa parte, si tienen fe realmente, si creen y viven lo que están predicando, o nada más lo dicen por decir. ¿A qué me refiero con que si viven lo que predican? Es, por ejemplo, si una persona que agarra y está compartiendo de los hijos, de esto, el otro, y que se siente esto, que los hijos no te obedezcan y todo ese rollo, pero resulta que te das cuenta que esa persona no tiene hijos. ¿Cómo va a experimentar esa parte de exponer tan claramente lo de los hijos si no ha tratado, más bien no tiene hijos para vivir y convivir con los hijos? O sea, tienen que vivir lo que predican. La otra pregunta: ¿hay que aceptar lo que el predicador dice sin pensar por sí mismo? Lo que dicen, es que yo soy el que tiene el conocimiento, yo ya estudié, tengo tantos diplomados y tantos estudios, ya soy licenciado en teología y esto, el otro, y yo lo que digo es la verdad. Y no les dice a las personas que piensen por sí mismas, que busquen la verdad. Porque hay manipulaciones de que empiezan a decir los pastores, no te metas tanto en la Biblia porque te vas a confundir. Ya con lo que yo te digo es suficiente para que no te confundas. No, al contrario, deben de decirte, yo te digo esto que dice la Biblia, pero tú compruébalo en las Escrituras y estudia y ve lo que dice la palabra de Dios. Es que los ministros te digan así. La otra pregunta, ¿existe manipulación? Si tú detectas que hay manipulación, de que es que el mensaje de que es que te va mal porque no diezmas, no ofrendas y tienes que dar más para que prosperes, y empieza la manipulación para que ofrendes y ofrendes y ofrendes para que aparentemente te vaya bien. Esa es una de las partes, o sea, la manipulación. ¿Cómo detectar que te están manipulando? Que te están diciendo, es que solamente aquí es donde está la verdad, no vayas a buscar ningún otro lado porque te vas a confundir, nada más con lo que decimos aquí nosotros, con eso es suficiente. La manipulación, ¿por qué? Porque las ovejas no son de los pastores, las ovejas no son de las iglesias, las ovejas son del Señor. Las ovejas deben de buscar al Señor, puestos los ojos en Jesús y no en el pastor, no en la iglesia, no en el lugar. Deben de buscar a Jesús. La otra pregunta, ¿los creyentes de esta iglesia a la que asisto se preocupan los unos por los otros? ¿Realmente ves personas que realmente auténticamente se preocupan por ti o solo se preocupan por ti para estar de chismosos? Ay, es que te pasó esto, ¿y qué pasó? Y cuéntame, porque quiero orar por ti, pero es para que te cuenten el chisme, porque realmente no tienen la intención de orar o ver por la persona, porque se detecta esa parte. Pero si realmente ya tiene la preocupación la persona y de repente oye, te veo triste, estás así, estás pasando por algo o algo así, empezar a platicar de otra forma distinta. Independientemente si te cuenta o no el chisme, simplemente, pues a lo mejor estás atravesando por algo, todos pasamos por esto, refúgiate en Dios, ten comunión con Él, busca la paz en Él y Él te va a ayudar a resolver los conflictos que tengas. Es la forma de cómo se preocupan las personas por ti verdaderamente. No de que me preocupo por ti para que sigas estando conmigo, sigas platicándome y sigas viniendo aquí donde estamos. Es una manipulación, un chantaje completamente que se hace en muchas iglesias. La otra pregunta, ¿predomina la enseñanza bíblica por encima del emocionalismo? Volvemos al mismo punto.
¿Cuál es el emocionalismo que les hacen a las personas que se sientan bien de, sí, esto, lo otro y aquello, gloria a Dios, y salen pero bien motivados en esas iglesias, todos aplaudiendo, gritando y gloria a Dios? Pero realmente hay que ver si tu vida sí está siendo transformada, entonces sí es la iglesia correcta. Pero si tu vida sigue siendo exactamente lo mismo y cada 8 días vas y sales bien emocionado, bien contento, pero sigue siendo tu semana un desastre, no estás siendo edificado para nada. Tienes que ser edificado semana con semana, tienes que avanzar en algo. Cada semana tienes que avanzar en algo, ya sea que avanzas en la oración, ya sea que avanzas en la comunión con Dios, ya sea que avanzas en el estudio de la Biblia. Eso es en el contexto de conocer a Dios. Pero también en tu semana avanzas en la comunión con tus hijos. En la semana avanzas en cuidar tu cuerpo. En la semana avanzas en administrar bien tus finanzas. En la semana avanzas y resuelves algún problema que tienes pendiente. Entonces sí te estás edificando, sí está cambiando tu vida porque estás haciendo la palabra de Dios y predomina la enseñanza bíblica en vez de emocional de que, no, sí, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, sí, todo lo puedo, pero no haces nada, el mensaje está incompleto. El mensaje está incompleto y así muchos pseudopredicadores dicen solo los pedacitos de los versos y no lo dicen completo. ¿Por qué? Porque no les conviene decir el verso completo porque se le van a ir los congregantes. Porque si más los acostumbró a que escuchen lo que quieren, pues ahí está el problema. La otra pregunta, ¿animan a los creyentes a estudiar la Biblia por sí mismos? Si en los mensajes no te dicen que te tienes que esforzar, que tienes que leer, que tienes que meditar, que tienes que preguntarle a Dios, si no te dice nada de eso, está mal. ¿Por qué? Porque no es solamente los domingos el crecimiento, ya lo hemos visto como el alimento, la guerra espiritual. ¿A quién le das más de comer? ¿A tu carne o al espíritu? ¿O solo los domingos, cristianos de domingos que solamente van a la congregación los domingos y se acabó ahí? Y entre semana, sí, Dios, ayúdame, protégeme, y se acabó. Entre semana, ¿qué haces? Todos los días comemos alimento físico para que nuestro cuerpo no se debilite. Todos los días estás comiendo el alimento espiritual para que tu espíritu no se debilite. Es esa parte que tienen que instar a estudiar la palabra de Dios, a aprender, a avanzar. La otra pregunta, ¿en la iglesia a la que asisto alaban a Cristo más que a los que ministran? Lo volvemos a ver, ¿el centro de la adoración es Cristo? ¿O el centro de la adoración es el pastor de que yo ya sé y les digo y todo esto es porque así se hace, aleluya, gloria a Dios? Y es, o sea, los pastores, pseudopastores que se alaban a sí mismos, que cuentan sus historias como si fueran mejores sus historias que lo que dice la palabra de Dios. Que empiezan a contar su historia 20, 30 minutos, y yo hice, y yo fui, y yo hice, y yo practiqué, y yo, todo, yo, puro egocentrismo, para que, wow, ese pastor sí hace, y esto, lo otro, y ya va como si fuera ahí un pavo real, ahí como que todos, véanme, que yo sí hago esto y aquello. Esos ministros ¿alaban a Cristo o se alaban a sí mismos? Ahí es otra parte para que veas la iglesia. La otra pregunta, ¿los mensajes se edifican más que regañan? Ahí se interpreta de que regañan cuando empiezan a confrontar el pecado, de que se dice esto no es correcto, no va por ahí, esto no le agrada a Dios, pero te dan la respuesta cómo hacerlo. Como dice la Biblia que te conduzcas, no solo condenación, sino porque está la gracia también de Dios. Lo que hace Dios con nosotros,
No solo condenación, ya hiciste esto, te vas a ir al infierno porque hiciste esto, porque crees esto y te vas a ir al... No, es hacer la parte de lo que dice la Escritura, lo que no es correcto, lo que no es agradable a Dios, y cerrar con decir, ponte a cuentas con Dios para que Él te perdone tus pecados, lo que hayas hecho. Ponte a cuentas con Dios. Y Él es justo y galardonador. Es decir, todo el mensaje completo, no solamente una parte. La otra pregunta, ¿enfatizan la gracia por encima de las reglas? ¿Qué quiere decir lo que estamos viendo? De que Dios ya te salvó y todo, puedes hacer lo que tú quieras porque ya eres hijo de Dios, ya estás en el cielo, ya tienes tu pase al cielo. Ya no hay problema si agarras y te vas y te contaminas viendo mujeres o yendo a lugares indebidos o esto, lo otro. No hay problema porque ya eres hijo de Dios. Y no es que impongan las reglas, sino las reglas son unas reglas de moral, de lo que es correcto y no correcto. No tanto las reglas que ponen las iglesias de debes de vestirte así y debes de hacer esto y ponte acá y nada más hablan esto o haz esto, o que ponen cierto tipo de reglas en cuanto al comportamiento, a la vestimenta o los grupos de personas. No ese tipo de reglas, sino unas reglas morales de lo que es lo correcto a los ojos de nuestro Dios. Y con esas preguntas, haciendo las preguntas sí o no, mi iglesia esto sí, mi iglesia esto no, mi iglesia esto sí, y empezar a ver qué es lo que hace tu iglesia donde asistes para ver si estás siendo guiada correctamente conforme a la palabra de Dios, no conforme a los deseos de los ministros, que ya lo vimos, que son lobos rapaces disfrazados de ovejas. Es en contexto de esa parte. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas iglesias se basan en sus tradiciones, en lo que quisieron hacer y lo hacen o lo convierten sus iglesias de forma religiosa que deben de hacer y actuar conforme a las costumbres que llevan por años. Y hay que ver todo ese tipo de cosas, como vimos en contexto. No hay iglesia perfecta, pero sí hay que ir viendo cómo filtrar las iglesias, ir buscando iglesias de sana doctrina, porque si hay manipulación, te recomiendo que te salgas de esa iglesia. ¿Por qué? Porque no debe de haber manipulación. Rápidamente les recuerdo cómo dice el verso: cada quien dé como propuso en su corazón. No de que tienes que dar a fuerzas el 10%, si no, no eres un verdadero hijo de Dios. Aleluya. Empiezan a decir así. No, es cada quien dé como propuso en su corazón. Por eso hay tanta confusión en cuanto al significado de los pasajes. Hay varios principios que nos van a ayudar a ver mejor la palabra de Dios. ¿Y qué debemos de hacer? Primeramente, siempre que nos acerquemos a la palabra de Dios, es orar primeramente a Dios para que Él nos guíe y nos brinde la sabiduría y el entendimiento que debemos de tener nosotros. Ese es el primer paso que debemos hacer. Dios, ayúdame a saber qué quieres que haga, qué quieres que entienda, qué quieres que escuche y aprenda de tu palabra. Y hay que leer la Escritura con la mente abierta a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, sin prejuicios o ideas preconcebidas. Es ver realmente y limpiar nuestra mente y ver lo que Él nos quiere decir. Tratar de meternos en la historia de lo que está diciendo la palabra de Dios. No lo que estemos en nuestro evento actual, en la actualidad, sino lo que aconteció en la palabra de Dios. Otra, hay que interpretar la Biblia literalmente en algunos casos. Hay que entender las palabras en su sentido normal y no tratar de espiritualizar o buscar
significados escondidos. O sea, no tratar de nosotros creer que ya sabemos más cosas que la Biblia. Esto quiere decir esto quiere decir aquello. No, es ver lo que la Biblia nos dice y ver otros pasajes que lo soporten. La otra parte es: tome en cuenta el contexto del versículo que trata de interpretar. El contexto se refiere a los versículos que vienen antes y después. Si no tomamos en cuenta el contexto, puede torcer la interpretación. Ejemplo, lo que vemos de la clásica: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que siempre están sacando esos falsos maestros de que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero no ven en contexto de lo que está viviendo antes. ¿De qué? Que dice: sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia, sé contentarme tanto en la escasez como a tener mucho, a padecer hambre como a tener de sobra. Y de ahí sale todo el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir en contexto? Que si a la situación que estés pasando puedes superarlo porque lo puedes en Cristo. Y por eso es la mala interpretación, porque no se ve todo el contexto del pasaje, sino solo se ve todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues voy a presentar mi examen de la escuela y no estudié nada, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque Él me va a ayudar a pasar el examen. No es esa parte en contexto así. La otra parte, la Biblia se interpreta a sí misma comparando un pasaje con otros. Lo que dicen otros pasajes pueden ayudarnos a entender un pasaje. Esto quiere decir que hay que interpretar un pasaje difícil a la luz de otros pasajes más claros. Lo que estamos viendo en contexto, el rompecabezas de la palabra de Dios, ver un pasaje con otro pasaje. Por último, tomar en cuenta el uso de figuras del lenguaje como metáforas, símiles, analogías, hipérbole, etc. Por ejemplo, cuando Cristo dijo: yo soy el camino, sabemos que está hablando en sentido figurado. ¿Por qué? Porque Él estaba en ese momento en persona física y dice: yo soy el camino. Está hablando en sentido figurado, aunque está diciendo una verdad absoluta, pero está hablando en sentido figurado. Y está diciendo una verdad total de que Él es el único camino por el cual podemos llegar al Padre. Y así que con todo esto, a grandes rasgos, porque es tan profunda la palabra de Dios, es tan compleja que podemos sacar más versos, más ejemplos, más cosas, pero en contexto es pedir la dirección de Dios, buscar a Dios y ver que donde quiera que vayamos y tomemos la decisión más sabia de a qué iglesia asistir, debemos de hacer este filtro y ver si es o no es correcta la iglesia. Y aquí, si se dieron cuenta, no estamos viendo de que si te saludaron, si te dieron la bienvenida, si te dicen que te vistas así o aquello. No, esas son reglas que están de cada iglesia, que pone su cierto tipo de reglamento de la iglesia. Aquí estamos viendo más profundo de que es que enseñen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no por las reglas vamos a irnos de una iglesia o vamos a estar en una iglesia. Siempre y cuando la autoridad suprema sea la palabra de Dios, esa es la iglesia correcta. Aunque tengan sus defectos, sus fallas, pero que la autoridad sea la palabra de Dios. Así que para este estudio, el verso a memorizar es el de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, que no la tuerce. Es ese verso que hay que memorizarnos para este estudio, y vamos a cerrar con una oración dándole gracias a Dios. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por darnos el privilegio de estudiar un día más tu palabra de Dios y comprender y entender realmente que debo de seguir tu instrucción
que debo de seguir tu palabra, que debo de seguir tu verdad, no a las iglesias, no a los ministros, no a las personas, como lo dice claramente tu palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puestos los ojos en ti, como lo vimos en los 2 cimientos, que estemos edificados sobre la roca y no sobre la arena, en el fundamento que eres tú, nuestra roca, nuestra torre, nuestro castillo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ayúdanos a buscarte y a tener más hambre y poder discernir. Danos esa sabiduría y ese entendimiento para discernir entre los falsos maestros y los verdaderos maestros. Ayúdanos a comprender todo conforme a tu preciosa voluntad. Ayúdanos a detectar y tomar decisiones sabias. Todo lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que pronto vendrá por todos nosotros. Amén, amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Hasta la próxima.